Capítulo 8. Examen. Mi grupo era el más pequeño y politizado, porque varios habían participado en el movimiento estudiantil, volanteando o con dramatizaciones callejeras, lo que despertó su vocación teatral, ahora fortalecida por la influencia de nuestro profesor, lo cual también me permitió hacer la transición entre ignorar a abrir los ojos ante la realidad. Claudio era reconocido por su versatilidad histriónica, pero también por su compromiso con la democracia. Era un crítico social y nos recomendaba que para nutrir el oficio escénico exploráramos las calles. Fue así como por primera vez participé en una manifestación contra las decisiones del entonces presidente Richard Nixon, que estaba obsesionado con ganar la guerra de Vietnam. Así, entre marchas y aulas, aprendí quiénes eran personajes como Ho Chi Minh y John Baez. Porque más allá de los himnos religiosos, mi repertorio solo incluía cantantes como Andy Williams. A mediados de 1972, para concluir el año de estudios, teníamos que montar una obra. Unánimemente, mis compañeros propusieron que fuera de nuestra autoría y girara en torno al 68. Me asusté porque me parecía que participar en algo tan político nos metería en líos, para los que yo no estaba preparada. Aceptaron que no actuara, pero me pidieron que fuera a la hemeroteca a recabar información sobre lo escrito a partir de aquella fatídica tarde otoñal. Al hacerlo, me di cuenta de la raquítica cobertura periodística. Leyendo entre líneas, comprendí que algo muy grave había sucedido, lo cual lo confirmaron amigos de Obregón, como los activistas Paco Ignacio Taibo II y su esposa Paloma Sáez, que compartieron detalles sobre lo vivido 4 años antes, cuando instituciones educativas públicas y privadas se habían sumado a las protestas. Describieron el autoritarismo gubernamental, las masivas marchas de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, y el Instituto Politécnico Nacional, el IPN, exigiendo la liberación de presos políticos, respeto a las movilizaciones sociales, un diálogo público con el presidente Gustavo Díaz Ordaz, así como la disolución del Cuerpo de Granaderos, el grupo antimotines especializado en lanzamiento de granadas, que había golpeado a estudiantes y allanado violentamente la Vocacional 5. Aprendí que entre los incidentes que habían hecho escalar el conflicto estaba el llamado bazucazo, lanzado por el ejército la madrugada del 30 de julio de 1968 contra el portón barroco de la céntrica Preparatoria 1 en San Ildefonso, seguido por la ocupación de varios planteles de la UNAM. El 18 de septiembre, el ejército entró en Ciudad Universitaria y en 2 meses los estudiantes lograron el apoyo de obreros, amas de casa, profesionistas y comerciantes, entre otros. Me resultaba imposible creer que el gobierno hubiera decidido atacar a civiles inocentes. Simplemente estaba más allá de mi comprensión. Al consultar varias publicaciones, me di cuenta de que, salvo pocas excepciones, la prensa, radio y televisión diluyeron los hechos. Los detenidos fueron torturados, mientras que sus familiares y simpatizantes fueron perseguidos. El escritor José Revueltas fue arrestado bajo la acusación de ser el autor intelectual. También lo fue el destacado ingeniero y catedrático Heberto Castillo, así como el psicólogo Fausto Trejo y los activistas Pablo Gómez, Roberta Bendaño, Raúl Álvarez Garín y Gilberto Guevara Niebla, entre muchos más. Los poetas Octavio Paz, Rosario Castellanos y Juan Bañuelos publicaron México Olimpiada de 1968, Memorial de Tlatelolco y No consta en actas, respectivamente. Con su potente obra, José Emilio Pacheco y José Carlos Becerra también denunciaron la represión,
Carlos Monsiváis dio a conocer Días de Guardar, mientras que el preso Luis González de Alba lanzó la novela Los días y los años, así como Elena Poniatowska La noche de Tlatelolco, Testimonios de historia oral. En 1970-1971, el repudio internacional y público por parte de escritores como Sergio Pitol y Carlos Fuentes, así como las protestas de familias y amigos, permitieron la liberación de varios presos políticos. La brutalidad de la matanza no logró borrar el histórico legado del movimiento estudiantil. Bajo el aparente silencio, se gestaban nuevas formas de lucha, aunque el impacto del 68 seguía siendo un tabú. Eso era lo que mis compañeros querían romper. Por tanto, con más preguntas que respuestas, me armé de valor y decidí actuar en lo que llamamos Examen Tlatelolco, no solo en referencia al requisito escolar, sino especialmente al examen de aquella vergonzosa tragedia. Con improvisaciones fuimos creando nuestros personajes, estudiantes, costureras y paramilitares del Batallón Olimpia, para resguardar la seguridad durante los Juegos Olímpicos, inaugurados a solo 10 días de la masacre. Usando el método de distanciamiento brechtiano, le decíamos directamente al público lo que los medios seguían tergiversando. Me convertí en una reportera estadounidense que había llegado a cubrir la Olimpiada, pero que involuntariamente se veía envuelta en las manifestaciones, sin entender qué sucedía. Narraba mis experiencias con un español bastante accidentado. De hecho, algo más o menos parecido le sucedió a la periodista italiana Oriana Fallaci, que sufrió 3 heridas de bala. El estreno de Examen Tlatelolco en la Sala Villa Urrutia dejó a muchos perplejos de que tuviéramos las agallas de tratar tan espinoso tema. No sabían cómo reaccionar, pero finalmente aplaudieron. Se regó la voz de que un grupo había montado una obra con ese tema. Empezamos a recibir invitaciones para presentarnos en los colegios de ciencias y humanidades, los SH, así como en instituciones de estados como Guerrero, Oaxaca y Nuevo León, invitados por la combativa directora Nancy Cárdenas. Asimismo, entramos en contacto con compañías teatrales latinoamericanas, como el Teatro Experimental de Cali, Colombia, el TEC, dirigido por el dramaturgo y teórico Enrique Buenaventura, quien pronto visitó México y se convirtió en nuestro gurú, porque nos compartió sus experiencias y solidaridad. Nos dimos cuenta de que no estábamos solos. En su búsqueda del nuevo teatro, sostenía que el quehacer histriónico debía comprometerse con las reivindicaciones sociales, siempre con un alto nivel estético, pero sin jamás olvidar su papel disruptivo. Nos conminó a abandonar las paredes del escenario, porque el teatro tenía que salir a las calles, mercados, fábricas, comunidades, escuelas e incluso las cárceles. Después de felicitarnos por habernos embarcado en esa aventura, nos alentó a seguir creando colectivamente, tal como su compañía lo había hecho desde los 60 en América Latina y Europa. Examen Tlatelolco también nos permitió conocer a un icónico grupo mexicano llamado Mascarones, cuya creación nos antecedía unos 10 años, cuando un estudiante de la UNAM, Mariano Leiva, lo concibió como una manera de formar nuevos actores para insertarse en causas sociales, especialmente de jornaleros y pueblos indígenas. Daban funciones al aire libre, en los municipios más remotos, así como en Estados Unidos, ante trabajadores agrícolas indocumentados en sembradíos, centros culturales y comunidades, donde compartían su trabajo con el director y cineasta chicano Luis Valdés, aquel con quien años atrás colaboraba mi inolvidable visitante de Provo. En ese mismo 1972,
arribó a México el director argentino-venezolano Carlos Jiménez. Con su grupo Rajatabla, presentó Venezuela Tuya, bajo la invitación y auspicio del Instituto Nacional de Bellas Artes, así como del dramaturgo Emilio Carballido, entonces ya director de nuestra escuela.